Continuando con el módulo de paquetes informáticos dirigida a la especialidad de gestión de calidad y auditoría médica, en esta oportunidad veremos el tema número 2 relacionado a la construcción de una gráfica de histograma y a la construcción de un diagrama de dispersión, dos herramientas estadísticas muy utilizadas para el control de la calidad. Antes de sumergirnos en el tema, es necesario recordar que la estadística, al ser una ciencia, lo utilizamos como una herramienta para el análisis de los datos aplicados al control de calidad. Es así que la estadística se divide en dos, una estadística descriptiva y una estadística inferencial. La estadística descriptiva, como su nombre mismo lo indica, se encarga de la descripción de las medidas de tendencia central, como lo es una media aritmética. La descripción de las medidas de dispersión, como lo es, por ejemplo, una desviación estándar. La descripción de una medida de posición, como son los percentiles. Y finalmente la descripción de una medida de forma, por ejemplo, las medidas de forma o de kurtosis. En cambio, la estadística inferencial se encarga de realizar una inferencia a partir de una muestra en la población, es decir, dicha muestra debe ser representativa de la población de donde fue extractada. A su vez, la estadística inferencial se divide en estimación puntual y prueba de hipótesis. Bien, introduciéndonos ya en el tema respectivo, analizaremos la construcción de una gráfica de histograma. La gráfica de histograma nos ayuda a comprender fundamentalmente las medidas de tendencia central y las medidas de dispersión. Es decir, esta gráfica de histograma utiliza variables numéricas. Esta variable numérica tiene que ser continua, como lo es el peso o la talla, a las que se los agrupa en clases. Es decir, los valores finales de medición de la variable numérica o variable continua tiene que agruparse en clases. No existe separación entre una barra y la otra, como existe en una gráfica de barras simples. El histograma se caracteriza porque sus valores son continuos y nos va a permitir realizar la descripción fundamentalmente de la media aritmética y de la desviación estándar de dichos datos. En síntesis, nos ayuda a comprender que los datos presenten variaciones en el proceso productivo y así tomar decisiones adecuadas enfocadas en realizar mejora de dichos datos. Por otro lado, la construcción del diagrama de dispersión es muy importante en el control de calidad. Es conocida también como un diagrama de correlación, porque se correlaciona una variable numérica frente a otra variable numérica y al mismo tiempo que tengan las mismas unidades de medida. Nos permite este diagrama de dispersión realizar una predicción de una variable numérica sobre la otra variable numérica. Es muy utilizado este diagrama de dispersión en los procesos productivos, especialmente en la gestión de equipos o de maquinarias. En el ámbito
de la salud, un ecógrafo, cuán útil o cuán valor tiene sobre la otra. Por ejemplo, medir el ponderado fetal a partir de este equipo ecográfico sobre el valor real de un recién nacido al momento del nacimiento. Por lo tanto, el diagrama de dispersión es muy útil para comprender la relación que se presenta, la correlación entre estas dos variables para predecir la variable que nosotros necesitamos realizar un control de calidad. Aquí contamos con una base de datos de la variable numérica para la construcción de una gráfica de histograma en el programa estadístico SPSS. Tenemos la variable numérica peso y la variable talla. ¿Cómo lo realizamos la construcción de la gráfica de histograma? Nos desplazamos al encabezado, en las barras de menú identificamos gráficos. Realizamos clic, se despliega un menú y realizamos la identificación de cuadros de diálogos antiguos para finalmente identificar histograma. Es acá donde construimos nuestro histograma en el SPSS. Realizamos clic, nos abre esta ventana de diálogo con la finalidad de trasladar nuestra variable a construir con la variable peso nuestro histograma. Desplazamos con la flecha en dirección derecha al cuadro de variables y además realizamos un check en mostrar curva normal, es decir, el histograma será representado con una curva de distribución normal. Identificamos el botón aceptar, clic, para ver en la ventana de resultados la gráfica de histograma. Esto nos ayuda a comprender una medida de tendencia central como es la media, 72,61 kilogramos, que se encuentra en el centro de la curva normal. Y además nos ayuda a comprender solamente de manera descriptiva una medida de dispersión como es la desviación estándar, que es igual a 9,755 hacia la izquierda y hacia la derecha a partir de la media aritmética. Ustedes lo realizarán la construcción de la gráfica a partir de la variable talla, interpretando también en función a la media aritmética y a la desviación estándar. Esto con el fin de que con los datos que tenemos de la variable talla nos ayude a comprender las variaciones que tiene esta variable respecto a una curva de distribución normal que tenemos que graficarlo en forma adecuada. ¿Y cómo nosotros lo realizamos ahora en el software estadístico Minitab? Igual contamos con una base de datos donde los valores finales de medición son de la variable sexo y de la variable talla. En el software estadístico Minitab lo vamos a ejecutar con la variable peso, identificando en el encabezado, en las barras de menú, gráfica. Realizamos clic, se despliega e identificamos a histograma. Realizamos clic para que nos muestre en una ventana un histograma simple o un histograma con ajustes. Existen otros histogramas también en el Minitab. Esa es la ventaja que tiene el software estadístico Minitab en relación al SPSS. El simple simplemente es
las frecuencias de la variable numérica. En cambio, con ajustes se representa la curva normal de estos valores finales de la variable peso. Marcamos con ajustes, histograma con ajustes, en el botón aceptar, clic, y nos muestra esta ventana en donde debemos de trasladar al cuadro de variables de gráfica la variable numérica a ser descrita, y para ello marcamos peso, en el botón seleccionar, se traslada al cuadro de variables de gráfica. No realizamos ninguna otra acción, identificamos al botón aceptar, clic. Entonces tenemos la gráfica de histograma. De igual forma, nos ayuda a comprender una medida de tendencia central como es la media aritmética, 72,61 kilogramos, y una medida de dispersión como lo es la desviación estándar en 9,755. Por lo tanto, en síntesis, ejecutados en los dos software estadístico, nos ayuda a comprender estas gráficas de histograma, una medida de tendencia central y una medida de dispersión. Situación muy importante para ver las variaciones que tienen estos datos relacionados al peso para tomar decisiones adecuadas, siempre en el ámbito de mejorar, de realizar los esfuerzos de mejorar para que tengan una distribución normal. Ustedes ejecutarán con la variable numérica talla. Para retornar a la base de datos, nos vamos a la ventana, en el encabezado, en las barras de menú, ventana, y identificamos hoja de trabajo. Clic allá y entonces retornamos a la base de datos. Lo realizarán ustedes la construcción de la gráfica de histograma con el software estadístico Minitab con la variable talla. ¿Y cómo lo realizamos la construcción de un diagrama de dispersión? El diagrama de dispersión, también hemos mencionado que se denomina diagrama de correlación. Tenemos nuestra base de datos numérica, en este caso de la variable peso determinado por ecografía y el peso determinado en el nacimiento del recién nacido. Entonces vamos a ver la construcción del diagrama de dispersión que se ejecuta en el software estadístico. De igual forma, nos desplazamos a gráficos, en el encabezado, clic, cuadros de diálogo antiguos, identificamos dispersión o puntos, nos sale la ventana correspondiente, dispersión simple, se encuentra marcado por defecto, en el botón definir, clic, y la ventana donde trasladaremos las dos variables numéricas, identificando primero en el eje Y, que es la variable a predecir, el peso del recién nacido, lo marcamos y con la flecha hacia la derecha al eje X, y en el eje Y al ponderado fetal ecográfico en el eje X. Para graficarlo aceptamos en el botón aceptar con un clic
Y en la ventana de resultados nos muestra esta gráfica o este diagrama de dispersión, identificándose una serie de nube de puntos que nos está indicando la correlación del ponderado fetal ecográfico con otra variable, peso del recién nacido. Para la correlación siempre tienen que realizarse con las mismas unidades de medida, en este caso gramos. Nos es útil este diagrama de dispersión en ver la utilidad de la ecografía medida antes del nacimiento del recién nacido. Y entonces muy útil para decir, si nosotros trazamos una diagonal, una línea recta diagonal, todos los datos dispersos tienen que aproximarse a esta diagonal, entonces tendremos una afirmación anticipada, simplemente descriptiva, de decir que tiene una correlación directa. ¿Y cómo lo realizamos en el software estadístico Minitab? De igual forma, tenemos que tener la base de datos de las variables numéricas, en este caso peso ecográfico y peso del recién nacido. Con estos datos insertos en la matriz del software estadístico Minitab, identificamos en el encabezado, en las barras de menú, gráficas, y realizamos la identificación de gráfica de dispersión. Realizamos clic y nos sale la ventana marcada por defecto diagrama de dispersión simple. Es lo mismo que hemos ejecutado en el SPSS. Tenemos otras alternativas. Esa es la ventaja que tiene el software estadístico Minitab. Pero nos interesa el diagrama de dispersión simple. Identificamos el botón aceptar, clic, y nos sale la ventana donde trasladaremos las variables numéricas, donde indica variable Y al peso del recién nacido. Con el botón seleccionar nos ubicamos en la variable X al peso ecográfico y lo trasladamos con el botón seleccionar. No realizamos ningún otro ajuste. Identificamos el botón aceptar, clic, para mostrarnos el diagrama de dispersión en el software estadístico Minitab. De igual forma que en el SPSS existe la correlación, ¿no?, directa del peso ecográfico con el peso del recién nacido al momento de su nacimiento. Es un proceso productivo con una correlación directa, donde cada uno de los puntos, en este caso en el software estadístico Minitab, podemos identificar que el peso ecográfico de este punto corresponde a 3129 gramos, correlacionado con el peso del recién nacido, 3065 gramos. Es decir, el peso ecográfico casi se correlaciona con el peso del recién nacido. Por lo tanto, está muy cerca de una línea diagonal que se graficaría en forma mental. Por lo tanto, pero en conjunto vemos que la nube de puntos sigue una
cercanía con esta línea diagonal. Ustedes realizarán la gráfica correspondiente del diagrama de puntos con la variable peso ecográfico y peso del recién nacido, para que nos familiaricemos en la construcción de estas dos herramientas estadísticas para el control de la calidad.